El GT3 RS ya está en las calles, amigos. Ya lo estrenamos y el día de hoy les voy a platicar algunas cosas que me parecen muy interesantes de este coche y vamos a manejarlo y les digo cómo se sienten estos primeros kilómetros con él. Mis estimados, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy pero muy bien. Hoy es un día muy especial porque, como pueden ver, ya traemos manejando el GT3 RS. Yo sé que muchos de ustedes, y sobre todo los que son tan clavados como yo, ya han leído de este coche hasta el cansancio y entienden por qué tiene esta forma tan particular, ese alerón tan grande, estas salidas en el cofre. Pero ¿qué les parece si le damos una vueltecita y les explico estos elementos de diseño a mi manera, lo más digerible que se pueda, para que entiendan a profundidad este coche, por qué se ve como se ve, por qué fue un logro tan importante y finalmente lo manejaremos y les platico cómo se siente. Lo primero que tienen que saber es que el GT3 es la versión más enfocada a pista del 911 y el GT3 RS es todavía más enfocado a pista que el GT3 convencional. El GT3 recibe su nombre por una categoría de turismos que se usan en resistencia y en sprints de alta velocidad. La verdad es que es una categoría interesantísima en donde varias marcas tienen sus coches y la primera generación de GT3 fue la 996. Esa fue la primera generación de GT3. Ojo, no la primera generación de RS. Curiosamente, RS existen desde el año, me parece que 73, que fue el primer 2.7 RS. Ya han habido RS de cada generación del 911, pero GT3 surge en el 996, luego el 997, luego el 991 y luego el 992, que es este que tenemos enfrente. Con cada generación del GT3 RS lo fueron haciendo más capaz, más potente, con más adherencia y con más aerodinámica, hasta llegar a este monstruo que ven aquí, que por muchos es considerado el primer 911, que es un supercar, porque el 911 siempre ha sido un coche deportivo, pero este sí ya entra en la categoría más arriba. Quiero empezar hablándoles de todos los esfuerzos que se hicieron para que este coche pesara lo menos posible. Es un coche que utiliza mucha fibra de carbono. Este específicamente trae el Weissach Package, que es el paquete que te permite tener mucha de esta fibra de carbono expuesta o sin pintura, y recibe su nombre de la pista de pruebas de Alemania en donde desarrollan estos coches. El cofre, como pueden ver, es de fibra de carbono, pero la fascia también, la salpicadera también, y por eso tiene este corte tan impresionante del cual ahorita hablaremos. La puerta también es de fibra de carbono, que eso mucha gente no sabía, pero si se fijan, tiene un corte muy específico que el GT3 normal no tiene. La puerta del GT3 es la normal, la de un 911, que es metálica, y esta es de fibra de carbono. Los espejos de fibra de carbono, este triangulito de fibra de carbono, el techo es de fibra de carbono, la cajuelita, bueno, como especie de alerón es de fibra de carbono, la fascia trasera es de fibra de carbono y el alerón, ambas partes son de fibra de carbono, a pesar de que esta está pintada y esta no, las dos son de fibra de carbono. Entonces realmente, pues lo único del exterior que es metálico en este coche es esto que están viendo aquí, esta C, que es el monocasco, a donde se ensamblan todas las piezas. Los cristales son más ligeros que los de un 911 convencional, al igual que este de atrás, que es extremadamente delgado y por lo mismo es más frágil. Y en los interiores encontramos mucha fibra de carbono, empezando por esta pieza que está aquí, esta jaladera que está acá. Como ya es tradición en los GTs, tenemos estas correitas para jalar en vez de la manija tradicional, que ustedes me podrán decir, ¿y cuánto peso ahorra esto? Pues realmente no mucho. Yo creo que es más bien un tema pues de tradición, un tema que hace referencia o homenaje a cómo eran las jaladeras del 2.7 RS. En algo ayudará, pero pues hay algunos detalles que son más bien un tema de diseño. Los asientos, como pueden ver, son buckets de fibra de carbono. Estos asientos no se reclinan, tienen ajuste de altura, eso sí, y tienen ajuste de distancia también, pero no se reclinan. El estribo también es de fibra de carbono y pues realmente encontramos
un interior bastante completo pero muy aligerado. Y aquí estamos viendo dos elementos muy importantes que suman a que este coche pese lo menos posible. Número uno, los rines de magnesio, que se distinguen porque tienen brazos más abiertos que los rines convencionales, y el disco carbono cerámico o PCCB, que es un disco que no es metálico, sino que es de un compuesto. Y sí, yo sé que van a decir muchos, ahí se veía como caraquelado, es normal, así se ven estos discos. Entonces, tanto el disco como el rin están diseñados para pesar lo menos posible. Todo este esfuerzo hace que el GT3 RS 992 pese 1,450 kilos, que considerando los rodillos de llantas que trae, 335 atrás y 275 adelante, es decir, trae unas llantas bastante gruesas, rines grandes, frenos enormes, trae aerodinámica activa en ese alerón gigantesco y también aerodinámica activa adelante. Es un coche que termina pesando pues lo que a lo mejor un hot hatchback, pero con la grandísima diferencia de que este trae 525 caballos de fuerza. Y ahora sí vamos a aprovechar para explicarles un poquito de todo el trabajo de aerodinámica que se hizo en este coche. Lo primero que tienen que saber es que este es un niño COVID. Es un producto de la pandemia en donde tuvieron mucho tiempo en túnel de viento, en donde pues habían ciertas restricciones para salir, entonces pasaron horas y horas y horas desarrollándolo en computadora y en túnel de viento y lograron hacer unos avances aerodinámicos que previamente solo se habían visto en autos como el McLaren Senna. Ahora, seguramente se preguntarán por qué la forma tan particular de estas salidas de aire en el cofre. Ahí les va. Cuando el aire entra por adelante de este coche, lo chupa la nariz, esta entrada de aire bastante amplia, y parte va hacia los frenos y toda la parte central va hacia el radiador. Es decir, el radiador que previamente les mencioné que está aquí, se enfría con este aire. Después de que sale del radiador, estas salidas de aire son para sacar justamente ese aire caliente que ya no te sirve. Pero pasaba un problema. Entraba el aire por aquí, salía caliente por acá, se subía y lo succionaba el motor. Las tomas de aire del motor son estas de aquí. Contrario a un Porsche Turbo, por ejemplo, que también tiene estas de acá, que alimentan al motor. Estas son para los frenos y para otro tipo de uso aerodinámico, pero el motor se alimenta con estas que están acá arriba. Entonces, ¿qué pasaba? Todo el aire caliente del radiador que se aventaba por aquí se volvía a succionar al motor y te quitaba más o menos de 15 a 20 caballos porque era aire muy caliente. Y aquí es donde empieza toda la genialidad de los ingenieros de Porsche. Después de muchas horas en el túnel de viento, como ya les comenté, se les ocurrió ponerle esta especie de aletas a la salida para que este aire se fuera hacia los costados y no al centro. Entonces lograron sacar el aire caliente y que no subiera hacia el techo, sino hacia un costado. Pero después el aire se regresaba y se volvía a meter al motor. Entonces por eso le pusieron estas aletitas de aquí, que es la primera vez que las tiene un GT3 RS. O sea, eso es para sacar el aire hacia los costados y estas es para que no se vuelva a meter y se mantenga a un costado. Luego, estas salidas que ven en la parte superior de la salpicadera, que ya las habíamos visto en la generación anterior, son para liberar presión de la rueda. Cuando tú vas a altas velocidades, se forma muchísima presión de aire en el arco de rueda que quiere elevar, digamos, la nariz del coche. Se forma una presión de aire que hace que la nariz se quiera levantar. Entonces, estas salidas hacen que se libere esta presión y, por supuesto, refrigera todo esto. Y justamente por eso tenemos este corte de aquí. Este corte es para que saque aire y para generarle menos drag al coche y está sacado directamente del GT1. De hecho, les voy a poner ahorita una foto, pero el GT1, que era el Porsche de carreras de Le Mans, una locura de coche, tenía justamente un corte bastante parecido. En la parte de atrás encontramos un corte bastante similar a la parte delantera, que se ve loquísimo porque la fascia llega hasta acá y de repente se corta y se ve como una especie de hueco, se ve bastante curioso. Creo que es un elemento de diseño muy padre y pues justamente viene de los coches de carreras, que por cierto, como pueden ver, el coche en cuanto lo usas le avienta piedritas a todos lados y avienta tierra para todos lados. Entonces, aunque lo acabamos de lavar, en lo que hicimos, miren, ¿ven esta piedrita que está aquí? Y esta que está acá es un coche de carreras. Y por eso justamente todas estas son negras. Hay gente que las pinta al color de la carrocería, pero
los ingenieros, específicamente las piezas que están viendo en color negro, en color plástico, son así para que aguanten los piedrazos. Es un coche que avienta mucha piedra. Y ahora sí, ¿qué les parece si hablamos del elemento de diseño más comentado y más famoso de este coche, que definitivamente es este inmenso alerón? Y es un alerón activo, como pueden ver, tiene estos actuadores que hacen que esta parte de aquí pueda mover su ángulo y ponerse en una posición de low drag, como está ahorita, es decir, más planito, o ponerse en una posición más levantada para generar más downforce. Cuando presentaron este coche, uno de los datos que más comentarios generó, que más nos impresionó y que le dio la vuelta al mundo, es que genera 860 kilos de downforce a altas velocidades. Tengo entendido que el puro alerón genera más de 500 kilos. Esto quiere decir que es como si le sentaras, pues no sé qué animal pese 500 kilos, a lo mejor una vaca chiquita, no lo sé, un caballo. Si le sientas un animal aquí a 200 kilómetros por hora, y por eso estos brazos son tan robustos y por eso también es tan alto. Si se fijan, el alerón es más alto que el techo. Esto es, como en sus años el Charger Daytona, un alerón tan alto para que agarre aire limpio, aire que no está previamente acelerado por la parte frontal. Entonces, en el túnel de viento hicieron el cálculo para que el aire que entra al motor tenga un flujo y el aire que pasa por arriba y le afecta al alerón tenga otro. Nada más para que se den una idea, el GT3 RS 992 hay 5 curvas en Nürburgring en las que puede pasar más rápido que la versión de carreras de este mismo coche, por todos estos ajustes que tiene y la aerodinámica que genera. Este coche tiene la capacidad de generar todavía más drag que las versiones de competencia que tienen alerón fijo. Y pues, ¿qué les parece si le damos una vueltecita y les platico cómo se manejan estos primeros kilómetros? Y posteriormente me gustaría hacer un video de estas perillas que están viendo aquí, que es otro de los elementos que más llamó la atención de la prensa internacional en su momento. Esas perillitas, esas 4 que están viendo ahí, este coche literalmente tiene DRS como los Fórmula 1. Puedes picarle un botón y que este alerón se aplane a voluntad. Pero creo que vale la pena hacer un video específicamente de eso más adelante. Vamos a darle un rol y vamos a ver cómo se escucha. Vamos a prenderlo, se prende del lado izquierdo como cualquier Porsche. La diferencia, y durante varias veces en este video les mencionaré que para mí es inevitable comparar este coche con el GT4 que tuve un par de años. Este tiene una llave presencial, entonces solamente giras una especie de paleta del lado izquierdo, que está donde están tradicionalmente las llaves de los Porsches, la giras hacia la derecha y el coche prende. Eso me gusta que todavía la gires. Eso hace referencia a las llaves de toda la vida de los 911 que se introducen del lado izquierdo y se giran hacia el sentido de las manecillas del reloj para encenderlo. Y algo que también me gusta mucho es que todavía trae el tacómetro análogo. Vamos a ponerlo en drive y seguramente muchos de ustedes ya saben que los RS, cualquiera, el GT4 RS, el GT3 RS, el GT2 RS, no se fabrican con transmisión manual. Y como ustedes saben, yo soy el más fan de la transmisión manual que existe, pero cuando Porsche explicó el por qué, me hizo bastante sentido. El GT4 y el GT3, que no son RS, sí pueden ser configurados con caja manual, porque son coches más para calle. Estos, que son mucho más enfocados para pista, los RS, son coches cuyo único propósito es dar los mejores tiempos en pista que se pueda. Entonces, la transmisión PDK, que es la doble clutch de Porsche de 7 velocidades, que es muchísimo más rápida que lo que puede hacer un humano, te va a dar estos mejores tiempos y es una caja que se asemeja mucho a las transmisiones de los de carreras. Entonces, a pesar de que sí estaría increíble un GT3 RS con transmisión manual, pues existe uno que se llama ST, que es el mismo motor que un GT3 RS, pero con caja manual. Es el equivalente a un GT3 Touring, pero para el RS. Ese sí puede ser configurado con caja manual, pero este no. Entonces, pues ahí entramos en un pequeño dilema de este driver feel versus resultados en pista, pero pues como les digo, se entiende esta decisión. Comparándolo con el GT4, que como les digo, lo voy a hacer durante este video seguramente en múltiples ocasiones, el 911 como plataforma se siente mucho más ancho, mucho más largo. El GT4, aquí no tienes pues ya asientos, digamos que tienes esto tapado, porque recordemos que el motor del GT4 es motor central y el de 911 es motor trasero. Entonces no solamente es más ancho, sino también la cabina es considerablemente más amplia y se siente como un coche pues mucho más espacioso. No sé si alcanzan a escuchar las piedritas de donde estamos pasando, y no es una calle particularmente tan sucia, pero escuchen esto.
Este coche agarra las piedras del piso entre el compuesto de llanta que es suave y la manera en la que está diseñado, agarra las piedritas y las avienta a la salpicadera, al igual que los coches de carreras. Pero hay una sensación chistosa porque no es un coche incómodo. Hace un tiempo que les hice la reseña del 430 Scuderia, que les dije que era un coche totalmente brioso, sin alfombras, durísimo, incómodo. Este no es un coche tan incómodo. De hecho, leí que en la posición más suave de suspensión, porque este trae suspensión ajustable, en la posición más suave de suspensión es más suave que un GT3 normal. Entonces, en temas de suspensión, cuando lo traes en modo normal, es más suavecito que un GT3 normal, según lo que yo leí. Entonces es una combinación rara, porque es un coche de carreras, pero no es tan incómodo. Tiene como parte y parte. El aislamiento de ruidos no es tan bueno, los cristales son delgaditos, escuchas las piedras, pero es un coche de suspensión suave. Donde sí hay a lo mejor un poco de incomodidad es que los asientos de cubo son altos y para subirte y para bajarte pueden resultar un poco incómodos, sobre todo si traes un acompañante que usa vestido, por ejemplo. Subirte y bajarte resulta algo complicado, pero ya que estás arriba, tienes suficiente acolchonamiento. A lo mejor no para un viaje, un road trip de 8 horas, a lo mejor llegas ya con la espalda deshecha, pero para un uso normal, bastante bien. Ahora, algo muy importante que sé que seguramente muchos de ustedes me van a preguntar, porque me lo preguntaron cuando compré el GT4, es: ¿hay que esperar cierto número de kilómetros para poderle pisar? Y la respuesta corta es sí, pero hay unos detalles interesantes. Los mismos coches en diferentes países no se les exige lo mismo. Es decir, el GT3 RS y algunos productos GTs, en algunos países el manual dice, se recomienda, no es obligatorio, no está limitado, le puedes dar desde el principio. Se recomienda esperar más o menos 1500 kilómetros para llegar al régimen máximo de revoluciones. Pero los mismos productos en otros países, el manual no recomienda eso. Entonces, esto, ya después de investigar mucho tiempo, me di cuenta que es un tema más por garantías. Cada país maneja sus garantías de manera individual, pero la respuesta corta es: los motores vienen preasentados y realmente no les pasa nada si les pisas desde un inicio. Y es un ejemplo que en los Porsche World Road Shows, los coches que se usan para esos eventos, que son eventos itinerantes de pista, esos no se les asienta nada. Son coches nuevecitos que se les da a 8,000 o 9,000 vueltas desde el principio de su vida y luego se les da un servicio y se venden. Y se acabó, no les pasa absolutamente nada. Entonces es simplemente una recomendación que cuando el coche es tuyo, lo hicimos con el amarillo y con este, en estos primeros momentos de uso, pues vamos a llevarnos la leve. Ahora, después de haber investigado mucho este tema, lo que más se recomienda es ir aumentando de revoluciones poco a poco, es decir, no darle suavecito hasta los 1500 kilómetros y luego 9000 vueltas, sino está autorizado hasta 5000 vueltas, en este coche específicamente, desde un principio. Y luego poco a poco, a lo mejor a los 500 kilómetros ya le das a las 6000, y a los 1000 ya le das a las 7000, y a los 1500 ya le das a las 8000, y así poco a poco ir usando todo el rango de revoluciones. Entonces, ¿qué les parece si empezamos a usar esas 5000 vueltitas, aunque sea? Uf, se siente como apenas empieza a respirar el motor cuando ya le tienes que cambiar. He de confesar que es un poco frustrante, pero bueno, ni modo, así toca. Vamos a darle otra vez. Suena hermoso, eso sí les puedo decir, ¿eh? Vamos a subir los vidrios porque ya nos estamos acercando a una vía donde vamos a ir un poquito más rápido. Pero vamos a hacer un aceleroncito de primera. Aunque suena muy bravo, no estoy pasando de 5000 revoluciones. Recordemos que este coche da 9000 y yo sé que suena alto. ¿Por qué? Porque la mayoría de coches de calle dan 7000. Entonces, si tú cambias a 5000 en un coche de calle, estás cambiando ya casi en la línea roja. En este estás cambiando prácticamente a la mitad del tacómetro.